A ver chicos y chicas, tengan cada uno de ustedes buenos días. En esta oportunidad estamos en el aula de tercero de secundaria y vamos a hablar sobre la situación política de América con la llegada de los españoles, la implantación de los virreinatos en América. No solamente el virreinato peruano, sino los virreinatos en América. España, allá por el siglo XVI, parte de la primera mitad del siglo XVI y la segunda mitad para adelante, España tenía diversas regiones o grandes regiones en el continente americano. Desde Centroamérica, inclusive la parte norte de América, hasta la parte sur, incluyendo Antillas. O sea, si nosotros vemos, España ocupó los territorios de América del Norte, más exactamente en la parte sur de América, Antillas, Centroamérica, todo lo que está, ese conjunto de islas que hay ahí, y la Tierra del Fuego entre Chile y Argentina. En esa larga extensión, España implantó un dominio político, económico, social y religioso. Esos dominios políticos, económicos, políticos, sociales y religiosos es para instaurar un sistema de gobernación y para poder aplicar esta administración, los españoles crearon los virreinatos en América. Primero hay que señalar que los virreinatos en Europa ya existían ya. Eran territorios alejados al reino español. Esto quiere decir entonces que no, a donde el rey no llegaba, ahí se encargaba la figura del virrey. O sea que en Europa ya la figura del virrey existía. Y esa figura lo trasladan a América porque el virrey se convierte en el representante legítimo, legal, en el aspecto político, administrativo y económico del rey de España en América. En el aspecto económico, el virrey era el que representaba al rey, tenía los mismos derechos. O sea, en América el virrey tenía este peso, esta figura. Muchos cargos importantes en la época fueron ocupados por criollos que tenían poder económico y político. Acá viene el problema, porque ya estamos hablando, o no estamos hablando, perdón, del inicio. Estamos hablando de la mitad hacia puntos finales. En los primeros años, España instauró su poder, así severo, agresivo, vertical, aplicando una serie de medidas en contra de los nativos, en contra de los indígenas, incluyendo de los mismos criollos. Pero ya cuando los criollos fueron abordando campo dentro de la administración política de España, estos criollos poco a poco fueron rechazando el sistema político que les imponía España. No olvidemos que ya siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII, ya a América habían llegado los cambios que se habían dado en Europa, como el proceso de la Ilustración, como el proceso del Renacimiento, como el proceso de la enciclopedia, y esos principios, esas ideologías ya habían llegado a América y por ende al Perú. Y entonces muchas de estas personas, estos criollos, que eran hijos de españoles con nativas de acá, de América y del Perú, pues habían logrado ya interiorizar, le habían hecho conocimiento y eso servía como un arma de defensa, como un arma de identidad del lugar, porque hasta ese momento ellos no tenían los mismos derechos que los españoles. Por ejemplo, un español europeo o ibérico no tenía, los derechos por encima de un español americano, o sea, de un criollo. El español americano estaba restringido. Vamos a suponer que un padre de familia viene con 2 hijos de España, América, y la mamá viene embarazada. Ese niño, o el tercer hijo que está por venir, nace acá en América. Los 3 llegan a ser hermanos biológicamente de los 2 padres.
Pero los dos mayores que nacieron en Europa prácticamente son los únicos que gozan los derechos, más no el que nació en América, siendo aún de los mismos padres. Esas diferencias, imagínense. Ahora, si se daba entre ellos la diferencia, imagínense pues con los nativos, ¿no? Y las otras razas que habían en el virreinato peruano. Eran abismales. Esta situación dificultó el gobierno virreinal. También España, ya por siglo XVII, sufría una crisis política debido a planteamientos de gobiernos liberales. España había sido invadida por Francia, el rey español había fugado, entonces España fue gobernada por una junta, las llamadas Juntas de Cádiz. Y las Juntas de Cádiz estaban gobernados por políticos con pensamientos liberales, con nuevas propuestas, con reconocimiento de derechos, y ahí entonces los criollos se encajaban. Eso le dio mayor poder político, económico y social. Y ese sistema fue bastante aprovechado por ellos. España enfrentó guerras por sus dominios en América. También no van a pensar de que España, aparte de tener problemas en Europa, también tuvo problemas con Francia, con Holanda, por los territorios que poseía en la parte de América del Norte y en la parte de las Antillas, o sea, Centroamérica. Y otro problema era la distancia. El rey español en ningún momento, o los reyes españoles, en ningún momento vinieron a América, mucho menos al virreinato más importante para ellos, que era el virreinato peruano. No vinieron, simplemente delegaban esa función. En el aspecto económico, se basa en la agricultura y la minería, especialmente en la minería. Pero la minería llega a pasar por una crisis, ya que la minería cayó, porque los españoles comenzaron a lapidar los recursos mineros, sobre todo el oro, la plata. No olvidemos que Bolivia, en las minas de Potosí, era una de las minas más ricas de plata, pero sin embargo los españoles pues lapidaron, extrajeron a diestra y siniestra, y eso fue lo que causó el decaimiento de la minería. Problemas de contrabando. Al estar monopolizado la economía española, los virreyes de América no podían comprar directamente Europa. Era por medio del rey de España, mediante una institución, la que hacían los negocios. Y por ende, las colonias no podían comprar directamente. Y por eso ingresó el contrabando. El contrabando fue minando la economía y acabó pues con el monopolio, que era pues el control estricto de los españoles o de las autoridades españolas para ver que sus productos ingresen de manera formal o legal. Pero en vista de que no alcanzaba o abastecía, había los contrabandistas y al final tuvo que declarar libre comercio. O sea, para que ya haya otros comerciantes y vendan directamente a los virreinatos. El aspecto social. Crearon dos repúblicas, una república de españoles y una república de indios. Claro que la república de españoles tenía derechos abusivos con referente a la república de los indios. Era una indiferencia atroz. Esto se tornó en un sistema fallido, el abuso de una república contra otra. Los españoles chapetones, así le decían a los españoles ibéricos que venían, los españoles chapetones en un primer momento tenían pues todo el poder. Y este poder les significó abusar sobre las demás razas y sobre todo a la raza de indios o a la república de indios. Ahora imaginemos las otras razas, ¿no? Porque no solamente hubieron indios, hubieron negros, mulatos, ¿no? Y así sucesivamente. Ya cuando estudiemos la organización social del virreinato, ahí vamos a clasificar, ¿no?, las razas que existían y las subrazas que habían de acuerdo a cómo se iban mezclando más adelante. En el aspecto religioso, la Iglesia Católica cogió o tomó bastante, digamos, fuerza. La Iglesia Católica viene y toma posesión con la orden de los jesuitas. Los jesuitas, como orden religiosa, ellos adquirieron gran poder económico en América, debido a que comenzaron a tener grandes latifundios, grandes haciendas, donde cultivaban diversos productos,
tenían tierras agrícolas, eran patrocinadores de colegios, por qué no decir universidades, y grandes sectores de la producción. Era manejado por la Iglesia Católica. Lógicamente con la venia del virrey o el virreinato. Difusión de las nuevas ideas modernas. La Iglesia, en cierta manera, según los reyes, le jugó, digamos, choco, porque ellos comenzaron a introducir las nuevas ideas en sus colegios, en sus universidades, y le fue cambiando el pensamiento a la población, sobre todo criolla. Por eso que más tarde fueron expulsados de América. La orden jesuita fue expulsada de América para poder cerrar y frenar todos esos cambios que España quería seguir imponiendo. El virreinato en América pasó por situaciones también críticas, y entre ellos vamos a ver crisis y los virreinatos que hubieron en América. La crisis, ya hablamos de contrabando, ¿no? El monopolio que España tenía no lo podía controlar, el contrabando le ganó. Corrupción, en todo sistema político tiende a haber corrupción, y acá pues con mayor razón. Los virreinatos que hubieron en América fue la América Española, donde los territorios que ocupó fue Nueva Granada, Río de la Plata, Nueva España y Perú. La América Portuguesa, Brasil, la América Francesa, el primer asentamiento de la América Francesa fue Canadá. Hoy en día sabemos ya la situación de Canadá, pero primero fue de origen francés. El asentamiento del Caribe. En la zona del Caribe se asentaron y ahí tuvieron un dominio, a la cual llamaron, a este dominio llamaron Guayana Francesa. Guayana Francesa en la actualidad es un estado de América del Sur. Pertenece a América del Sur, pero en ese entonces no. Los franceses le llamaron a un sector de islas del Caribe. Bueno, hasta ahí estamos con la clase.